Lo primero, muchas gracias por la acogida. La charla de hoy ha sido, la verdad es que ha venido mucha gente y estoy contento de poder transmitir la idea de la propuesta de entrenamiento de fuerza en los deportes de equipo. Creemos que es una propuesta que va a favorecer en dos aspectos: por un lado en la mejora del rendimiento de los deportistas, por otro lado también en la prevención de lesiones, que hoy en día es uno de los aspectos que más hay que cuidar, porque una lesión de un jugador ahora mismo tiene un alto coste, va a generar en muchas ocasiones bajas de largo tiempo, incluso en algunas ocasiones la retirada del propio jugador. Por tanto, es interesante incidir en este aspecto que hoy en día es clave en los deportes de equipo como el fútbol. Bueno, hay un tema en particular que usted está tocando muy a profundidad en cuanto a las lesiones de jugadores. Sí, es lo que estaba comentando ahora mismo, que hoy en día una lesión de ligamento cruzado en un club que haga una inversión importante en sus jugadores más destacados puede mermar el rendimiento de equipo, la inversión anual y bueno, es importante por ahí establecer un buen plan preventivo para intentar reducir en la medida de lo posible esas lesiones y que esos jugadores por los que se ha invertido realmente puedan favorecer el rendimiento colectivo. ¿En qué otros países ha estado presente dando este tipo de charlas? He estado en Costa Rica este verano pasado, en Panamá y en Colombia. He estado trabajando con las charlas en el Comité Olímpico de Costa Rica, también en Colombia. Y bueno, un poco también bajo esta línea, ¿no? Un poco la de favorecer, la de implementar el trabajo de prevención en los deportes de equipo para reducir y mejorar el rendimiento, reducir las lesiones y mejorar el rendimiento. ¿Qué otros temas incluye esta exposición que usted hará ante los salvadoreños? Hablaremos específicamente de la lesión de cruzado, porque es la lesión que hoy en día más presencia tiene o de más gravedad, de más severidad en el deporte de equipo fútbol, que es evidentemente el deporte con más repercusión mediática, intentando abordar cómo prevenirla primero y en caso de que la lesión llegue, cómo avanzar en su proceso de recuperación hacia que el deportista pueda volver a sus niveles iniciales previos a la lesión. Es decir, que se pueden acortar los tiempos, porque hoy por hoy en nuestro país sufrir un tipo de estas lesiones provoca perderse prácticamente un torneo corto. Acortar los tiempos, no sé hasta qué punto. Sí que es cierto que esa lesión tiene un proceso de recuperación biológica que tenemos que respetar. Lo que para mí es más interesante es mejorar la funcionalidad del deportista de forma que se pueda reducir posibles recaídas en el futuro. Es decir, el tiempo de recuperación, cada deportista se adapta, estamos hablando de 7, 8, 10 meses, 12 meses en función del perfil. No hay muchos casos donde el jugador se haya podido recuperar en menos tiempo que ese, pero sí que es más interesante que la recuperación sea adecuada e intentar reducir la recidiva, la recaída de esa lesión en años próximos. Indiscutible que las condiciones de Europa a Latinoamérica son totalmente diferentes. Bueno, pero la realidad es que el planteamiento buscamos que no dependa fundamentalmente de los medios y sí de las formas de actuar y de un poco de la evidencia científica también, que en muchas ocasiones no depende de los medios, sino entender el por qué se producen este tipo de lesiones y buscar alternativas, ya sea a través de sistemas de entrenamiento, no dependiendo solamente de los medios, sino de propuestas de movimiento diferentes que sirvan para que esas estructuras sean más fuertes ante ese tipo de cargas que son las que se producen en el juego. Los terrenos de juego tienen un papel importante. Digo esto por las condiciones. Comparar los terrenos de juego de Europa a los de en El Salvador específicamente, hay una gran diferencia. Sí, uno de los factores de riesgo extrínsecos es el terreno de juego, ¿no? La hierba artificial está dando algunos problemas en función del tipo de pavimento. La hierba natural, pues también el hecho de que sea una hierba un campo que esté demasiado seco también puede estar relacionado con algún tipo de lesión. No hay una evidencia que lo contraste tanto. Por eso mismo, las medidas preventivas tienen que ser todavía más exhaustivas, porque la realidad es que no podemos mejorar en ocasiones los campos. Llego a jugar y es lo que tengo. Entonces, por ahí tengo que todavía enfatizar más en el trabajo de prevención, en el trabajo de fuerza, en el trabajo para poder prevenir lo que hay cosas que realmente no son modificables, que si el campo es así, es el que es, entonces tengo que trabajar con más insistencia en otras cosas que sí puedo modificar. No influye grandemente, pero sí, en todo caso, no es recomendable tener mucha actividad en césped artificial. Bueno, al final sí que hay una relación, al parecer ser, con lesiones más de carácter crónico que con una lesión aguda. Cuando hablamos de una lesión de ligamento cruzado o un esguince de tobillo, son lesiones que se producen en un momento muy pequeño, pero la instauración de lesiones que se generan por sobreuso, por un impacto
que se va desarrollando en el tiempo, como puede ser una tendinopatía, ahí sí que puede tener más incidencia ese tipo de pisos. Pero por eso mismo vuelvo a recalcar que si tengo que trabajar cada día en un campo de hierba artificial o un césped natural que sea muy seco, tengo que tener más presente el trabajo de prevención dentro de mi semana. En esta primera parte de su exposición, ¿qué tantos ejemplos le han colocado los salvadoreños como para que usted pueda hacerse una idea de cómo anda el tema en nuestro país? La verdad es que a día de hoy no conozco muy bien cómo está la actualidad en cuanto a lesiones en el país, pero bueno, siguiendo un poquito la línea que se está llevando a cabo en los diferentes países de Centroamérica, entiendo que la exposición a lesión es alta. Estamos hablando de ratios bastante elevados, en torno a 24 lesiones de cada 1000 horas de juego, y eso hay que intentar reducirlo. Gusto saludarlo, feliz estadía. Muchas gracias.